Hola a todas y a todos, sean bienvenidos y bienvenidas a la asignatura de Química 2. Soy el profesor Rodrigo y empezaremos viendo qué problemas requieren del denominado pensamiento químico para ser resueltos. Primero que nada, pues tenemos que entender qué es esto del pensamiento químico. El pensamiento químico es una herramienta muy poderosa que significa que tenemos la conciencia constante de que todas las cosas que suceden a nuestro alrededor tienen un trasfondo o una explicación química. Es decir, que nuestra interacción con otros animales humanos, con otros animales no humanos, con los fenómenos de la naturaleza, nuestras actividades cotidianas, todas tienen que ver con química. Recordemos de la asignatura anterior que la química es la asignatura, es la ciencia que estudia la materia y la energía y cómo se interrelacionan ambos conceptos. Esta definición es muy ambiciosa porque cuando hablamos de materia, pues estamos hablando de absolutamente todo, ¿no? Todo lo que percibimos, a veces fácil, a veces no tan fácilmente, por los 10 sentidos que poseemos. No es mala idea que regresemos a algunas explicaciones que tienen que ver con química 1, por ejemplo, con la tabla periódica y que nos habla de la estructura justamente de la materia. Pensemos en el átomo de hidrógeno. Todos sabemos que es el átomo más pequeño de la tabla periódica y que tiene una configuración electrónica que denominamos 1s1. ¿Pero a qué se refiere esta configuración? Bueno, aquí podemos ver en esta simulación ese 1, ese como superíndice, ese único electrón que tiene el hidrógeno, que en realidad no es que gire alrededor de un núcleo. Esa es la manera más transparente que intentamos explicarlo, pero en realidad existe un núcleo, en el caso de hidrógeno donde tiene un protón, y hay un electrón que tiene la posibilidad de aparecer o desaparecer en algún lado alrededor de ese núcleo. Ese es el punto que vemos aquí brincando. La simulación es relativamente rápida, por momentos parece que hay dos, pero es uno solo. Ahora, todas esas manchas que ven ahí representan los espacios donde este electrón estuvo, estaría o podría estar cuando aparece o desaparece alrededor del núcleo, y a lo largo del tiempo y en el conjunto de probabilidades, pues el volumen que formaría o la forma en el espacio que formaría todos los lugares donde este electrón puede estar, pues es una esfera, ¿no? Esto es justamente la explicación, lo que tiene que ver con lo que nos decían en Química 1 de orbitales eh, atómicos y moleculares, cuando hablaban de formas esféricas o de cacahuate, de flores, ¿no? Al hablarnos de orbitales SP de F, ¿no? Entonces, es así como se representa una configuración electrónica. Es un eh, electrón, en este caso de hidrógeno, apareciendo y desapareciendo, no girando, sino apareciendo y desapareciendo alrededor de un núcleo. ¿Esto qué tiene que ver con el pensamiento químico? Bueno, nosotros podemos recordar de la Segunda Guerra Mundial, si han escuchado algo al respecto, que terminó de una manera muy triste cuando se lanzaron unas bombas atómicas en Japón y bueno, tuvo una gran destrucción. Pero estas bombas atómicas no eran otra cosa más que ese átomo que están viendo en este momento. Piensen que este átomo de hidrógeno tiene un solo protón en su núcleo y más o menos acá pueden ver ese puntito rojo, ¿no? Y el electrón apareciendo y desapareciendo. Pero están unidos de tal manera, recordemos que el electrón tiene carga negativa, el protón positiva, realmente están muy unidos, muy apegados, como cuando amas a alguien con locura y desesperación. Entonces, ¿qué es lo que sucedería si te arrebatan a ese alguien que tanto amas? Pues probablemente no te sientas muy bien, ¿no? Por decirlo menos. Y entonces la resistencia que vas a poner a ese arrebatamiento va a ser muy grande. Eso es lo mismo que sucedió cuando se lanzaron estas bombas. Hubo una serie de reacciones químicas que lograron separar ese electrón que ven ahí tan unido al núcleo, y obviamente la reacción, digamos, de enojo de esa separación fue tan grande, por así decirlo, que toda esa energía liberada es justamente la que causó toda una gran destrucción, que aún a la fecha tiene ciertas consecuencias. Entonces podemos ver cómo de un átomo aparentemente el más sencillo de todos, con un solo electrón, un solo protón, pues es capaz de una devastación enorme. Por supuesto hay otros aspectos considerados en estas bombas, pero realmente este es el principio. Otras cosas que podemos ver
Por ejemplo, solo para terminar este recordatorio, pues hay átomos que tienen otras configuraciones electrónicas que son un poco más interesantes, ¿no? Y si nosotros hacemos la separación de orbitales, pues vemos que hay orbitales esféricos tipo S, orbitales tipo P y otro tipo de orbitales, ¿no? Y realmente si nosotros entendemos cómo se distribuyen estos electrones en los átomos, pues podemos entender diferentes circunstancias. Una cosa que podemos entender también es por qué el ruido, ¿no? Si nosotros estamos en nuestro cuarto y no queremos que se oiga hacia afuera, ¿por qué hay materiales que filtran, por así decir, mejor el ruido que otros, ¿no? Por exagerar, pensemos que si tuviéramos una pared de hidrógeno, pues que sería una pared de un gas, una pared de aire, por así decirlo, aunque el aire es una mezcla de diferentes sustancias, pues si nuestro cuarto estuviera hecho de paredes de hidrógeno, pues seguramente el ruido se filtraría, ¿no es cierto? Porque si tuviéramos una pared de plomo, esto no sucede así. Pues viendo la estructura electrónica, esta pared, digamos, estaría completa, muy llena de materia y serían pocos los espacios que ven aquí donde el ruido, que finalmente es una onda, pues podría escaparse. Es decir, la densidad de los materiales tiene mucho que ver y la densidad a nivel atómico lo podemos entender como la cantidad de electrones que hay en un átomo, ¿no? Y eso va a dar diferentes propiedades. El pensamiento químico nos lleva a pensar literalmente en cada cosa que hacemos desde ese punto de vista. ¿Por qué el café nos despierta? El café no nos despierta por la cafeína. La cafeína lo que hace es que produce adrenalina y la adrenalina es la que nos despierta. Hemos escuchado el poder de la adrenalina. Entonces, a veces ir un poquito más allá de lo que hemos escuchado, preguntarnos con curiosidad por qué son las cosas como son, eso justamente nos va a llevar al desarrollo de un pensamiento químico, ¿no? Las reacciones ocurren todo el tiempo, dentro, fuera de nuestro cuerpo, en la naturaleza, como decíamos. E incluso hay cosas que nos han mencionado, por ejemplo, que el agua y el aceite no se mezclan. Eso no es cierto. En principio no, pero la química nos ha demostrado que sí. Si el aceite y el agua no se mezclaran, no existirían los jabones. No podríamos lavarnos las manos. ¿Cómo funciona un jabón? Bueno, un jabón es un tipo de grasa, por decirlo así pronto, que se junta con la grasa de nuestras manos, que esa grasa tiene también mugre y otras sustancias. Hay un principio de la química que, por exagerarlo un poquito, nos dice que a las cosas grasosas le gustan las cosas grasosas y a las cosas que no son grasosas le gustan las cosas no grasosas. Entonces la grasa del jabón con la grasa de nuestras manos permite que se junten y después por un efecto mecánico, es decir, lavarse las manos bajo el chorro de agua, sacudirse un poco, pues hace que tiremos, literalmente, ¿no? Toda esa grasa del jabón donde ahora ya va esa mugre. Entonces el jabón realmente no mata bacterias, el jabón lo único que hace es permitir arrastrarnos la grasa que tenemos en nuestras manos, que tiene otras cosas. Los colores de las frutas, sus olores, sus sabores, todo tiene un fondo químico que tiene que ver con las materia, con las moléculas que pertenecen, que están adentro de las frutas. ¿Por qué unas son moradas? ¿Por qué unas son amarillas? Eso se explica claramente por la cantidad de luz que absorben dependiendo de la molécula que estemos hablando. Incluso nuestro comportamiento está determinado por la química. Cualquier cosa que hagamos, un movimiento, eh, por ejemplo, muscular, un pensamiento, una reacción emocional, todo tiene que ver con la interacción entre neuronas. Y las neuronas no se tocan, las neuronas intercambian mensajes químicos, es decir, moléculas. Una neurona avienta una molécula a otra neurona y así es como sucede lo que sea, intencional o no, que muchas veces hacemos. ¿Por qué nos emborrachamos o por qué las drogas tienen ciertos efectos en nuestro cuerpo? Bueno, vemos que hay un espacio entre neuronas donde se pueden meter otras moléculas. Por ejemplo, cuando el alcohol interfiere con estos mecanismos, con estos mensajes, imagínense aquí que hay unas moléculas de alcohol, pues por eso es que algunas cosas cuando la gente ha tomado un poco, pues ya no las hace de la mejor manera, pues porque los mensajes no se comunican de manera eficiente. Los celulares funcionan a través
de átomos de silicio, una serie de reacciones. No existirían los celulares si no existiera la química. Incluso, ¿por qué mandamos un mensaje a veces colérico, emocional, a través del WhatsApp o del medio que sea? Bueno, nuestras reacciones tienen sin duda también un trasfondo químico. A veces creemos que, como dice el dicho, somos los arquitectos de nuestro propio destino, y lo somos, pero muchas veces hacemos cosas de forma inconsciente. Cuando nosotros empecemos a pensar, a darnos cuenta que podemos controlar nuestras reacciones, entonces tomaremos las riendas realmente de nuestra vida. Entonces, a veces ese mensaje que se mandó por WhatsApp y que después a lo mejor no fue la mejor decisión, pues tuvo que ver con una serie de reacciones hormonales que sucedieron en nuestro cuerpo, y si no somos conscientes no las podemos controlar. Créanme que con entrenamiento, incluso reacciones automáticas aparentes de celos, de miedo, de enojo, pueden ser controladas. También están los fármacos, por supuesto, que sabemos que tienen diferentes efectos en el cuerpo, y creo que para la mayoría es obvio, pues que algo de química hay ahí. El amor, las relaciones humanas, sin duda, como decía, tienen que ver con nuestro estado de ánimo, tienen que ver con nuestras emociones, y esas están reguladas por muchas circunstancias. Tiene que ver incluso con cómo fue nuestra crianza, nuestra alimentación, qué tanto ejercicio hacemos. Entonces, a veces creemos que controlamos nuestras reacciones, como decía, pero a veces es una serie de reacciones químicas que no logramos detener. También en el arte, aprovechando esta imagen, bueno, hay una serie de mecanismos que permiten limpiar las esculturas, las pinturas, y rescatar también el valor histórico de muchas manifestaciones humanas. Y, como decía, el amor, ¿no? ¿Por qué tenemos esa necesidad? ¿Por qué tendemos a buscar a otro, a otra persona? Pues tiene una explicación evolutiva, ¿no? Que en principio tiene que ver con perpetuar la especie, pero sabemos que no necesariamente es con ese sentido, y es justamente una serie de reacciones químicas las que nos obligan, por así decir, a buscar esa pareja, ¿no? ¿Por qué algunas personas no tienen interés en esa búsqueda de pareja? Tiene también una explicación de cómo es su mecánica neuronal, que tiene que ver con otros neurotransmisores. Y finalmente, la vida representada en una gráfica que tiene que ver con las diferentes reacciones que ocupan y que ocurren en nuestro cuerpo, y que al final una línea plana pues significa el cese de todas las reacciones químicas en nuestro cuerpo. Y hablando de reacciones químicas, hay diferentes tipos, que es interesante ver cómo los tipos de reacciones químicas se pueden correlacionar con cualquier tipo de relación de pareja que ustedes puedan imaginar. De todos los tipos de relaciones de parejas y combinaciones que hay una reacción química, digamos, que puede entenderse que funciona de una misma manera. Por ejemplo, empezando por el caso más típico, tenemos un individuo que se junta con otro individuo y acabarán emparejados. Eso es lo que llamamos una reacción de síntesis, donde están dos entidades separadas y se juntan, como una relación de pareja promedio, podríamos decir, ¿no? Hay otras combinaciones más interesantes, por supuesto, y también las hay en la química, ¿no? Están las reacciones de descomposición, donde es el paso inverso de la síntesis, ¿no? Podemos tener una pareja, ocurre en diferentes circunstancias, y tenemos los individuos por separado. Eso mismo ocurre entre reactivos y productos. También están las reacciones que llamamos de desplazamiento simple, que es cuando tenemos un reactivo que va a desplazar a otra sustancia para que esa sustancia que antes estaba unida ahora esté separada, y la nueva sustancia pues se empareja con la anterior. Aquí, bueno, podemos hablar de una serie de relaciones, ¿no? A lo mejor donde había un tercero, hay un tercero en discordia, como le llaman, entra en una relación y, bueno, las cosas acaban un poquito diferentes. Y las reacciones de desplazamiento doble. Bueno, aquí son un par de entidades moleculares que acaban combinándose entre ellas. Entonces, bueno, podemos hacer también un símil con las relaciones humanas de muchas maneras que ustedes quieran ver. Esta analogía entre relaciones de pareja y reacciones químicas podría parecer un poco exagerado, pero es que realmente nos permite entender cómo las diferentes sustancias se combinan de maneras tan interesantes que nos lleva realmente a entender, a extrapolar incluso también el comportamiento humano en términos de relaciones de pareja. Todas estas cuestiones y otras que esperemos estar viendo
Esperemos que sirvan para que puedas tener un panorama más completo y reflexiones en tu día a día desde el punto de vista químico. Cada cosa que haces, por qué el agua te refresca, ¿no? La iluminación, las sensaciones de calor, de frío, el efecto de diferentes alimentos en ti, en la dieta, el ejercicio, todo lo que puedas imaginar tiene una explicación química. Poco a poco iremos siendo más conscientes de cómo funciona esto. Nos vemos en un próximo video.